El texto que voy a leer está en los 4 evangelios y también está en Lucas, pero vamos a verlo en Mateo. Mateo capítulo 16, está en Lucas 9, en Marcos 8 y en Juan 12, pero vamos a ver Mateo capítulo 16. Y vamos a ir al versículo número 21. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí leeremos. Vamos al Señor en oración. Vamos a pedir que Él guíe el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, y gracias porque tú cumpliste tu palabra. Era necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, viniera a esta tierra, tomara un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, viviera una vida santa y pagara la deuda de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el Señor Jesucristo fue aquel que fue nuestro sustituto. Gracias, Señor, porque tú cumpliste tu palabra. Ahora pido, Señor, que nos ayudes a comprender y a conocer mejor tu palabra, porque en ella entendemos y comprendemos por qué tú tuviste que venir a este mundo y por qué te tuviste que ir y no te quedaste con nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, tomó un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, y vino para cumplir todo lo que estaba dicho, predicho, profetizado, prometido en el Antiguo Testamento. El Dios Todopoderoso había hablado con los profetas, había hablado con los patriarcas, había hablado con el rey David y con otros, diciéndoles que Él enviaría a aquel que sería nuestro sustituto. Mientras tanto, les enseñaba que se dieran cuenta que tendrían que pagar por sus pecados llevando un cordero y siendo sacrificado en su lugar, porque un día, como dijo Juan el Bautista, un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que ansiaban ese día en que cada hombre y cada mujer que se sentía pecador, que quería ser limpiado de su pecado y que imploraba y oraba a Dios que cuando llegaría ese día, o sea, que esperaban al Mesías, estaban ansiosos esperando el cumplimiento de la promesa. Y nos dice Gálatas que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese día llegó de manera maravillosa y magistral, de tal manera de que Dios reveló a María la obra que iba a hacer por cada uno de nosotros. Y le mostró, como nos dice la palabra de Dios, que a María le dijo lo que iba a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Dice en Lucas capítulo número 1. Versículo número 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de confianza. Pero cuando leemos el texto que hemos leído para comenzar, que Jesucristo anuncia de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Entonces dices, ¿pero cómo? Yo puedo imaginar a María, yo puedo imaginar a los seguidores del Señor Jesús, puedo imaginar a los discípulos diciendo, Jesús, ¿cómo puede ser que tú vas a reinar siempre y vas a morir, vas a ser muerto? No queremos un muerto, queremos un vivo. Nadie tiene confianza en uno que está muerto. Nadie espera que un muerto le solucione los problemas de su vida. Nadie confía en un muerto que le va a quitar tus enfermedades, que le va a dar vida eterna. Entonces, cuando Jesús anunciaba esto, ¿qué está ocurriendo? Yo puedo imaginar a la gente que había escuchado al Señor Jesús decir que Él era el Hijo de David, que Él era el cumplimiento de la promesa, que Él era el Mesías enviado del cielo, que Él era el gran yo soy. Yo soy, su mismo nombre, no deja ni un ápice para la muerte. ¿Sabes lo que significa el nombre yo soy? Yo soy el que vive porque siempre he vivido y siempre viviré. Eterna existencia es lo que quiere decir yo soy. Existí antes, existo ahora y existiré siempre. No se puede existir si estás muerto, en el sentido de eternidad, vida eterna. Así que cuando escuchamos a Pedro decirle, Señor, ten compasión de ti, no estoy muy seguro si estaba pensando en el Señor o en sí mismo. Porque una de las cosas que le había prometido el Señor es que ellos, los 12 apóstoles, serían 12 reyes y tendrían reinos. Pero si el rey está muerto, ¿cómo se va a cumplir la promesa del rey? Así que vemos en esta situación que el rey dice que se va. Y justo en una semana parecida a la que estamos pasando ahora mismo, antes de entrar el Señor Jesucristo en Jerusalén, montado en un pollino, en esta entrada triunfal, les había anunciado que se iba. Les dijo en Juan 14, por favor, Juan 14. Vamos a mirar el 16:7, Juan 16:7, y vamos a ver ahí unas enseñanzas que el Señor está dando justo antes de entrar en Jerusalén. Dice en Juan 16,
Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Señor, si tú vas a ser el rey, ¿cómo es que me conviene que tú te vayas? Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y digo, no lo entiendo. Si tú eres mi Consolador, tú me consuelas. ¿Creéis que Jesucristo consolaba cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cómo creéis que se quedó la viuda que llevaba a enterrar a su hijo y el Señor Jesucristo se acercó y mirándole el féretro y mirándola a ella, se entristeció y se acercó y dijo, hijo, levanta y ve con tu madre? ¿Fue consolada esa madre? Llevaba a enterrar a un muerto y volvió a su casa con un vivo, un hijo vivo. ¡Qué bendición tan grande! ¿Cómo creéis que se sintió María y Marta cuando el Señor Jesucristo dijo delante de la tumba, Lázaro, sal fuera? ¿Creéis que fueron consoladas? Sí. Y quizás decían, pues es que se empezaron por ahí arriba, pero ¿cómo creéis que los papás se sintieron cuando su hija había muerto y fue resucitada? Tabita Cuni, a ti te digo, niña, levántate. Y se levantó viva. ¿Cómo creéis que se sintieron aquellos que estaban hambrientos todo el día sin comer? Y ya se hace de noche y ahora tengo que volver a casa y tengo 4 horas para volver a mi casa andando. Tengo hambre. Y el Señor Jesús mira a los discípulos y dice, tienen hambre, tengo pena de que se vayan sin comer. Y dice, pues no tenemos para darle de comer. ¿Qué tenéis? Pues tenemos 5 panes y 2 pececitos. Y dice, pues darle de comer 5 panes y 2 pececitos para 5.000 hombres más las mujeres y los niños. Sí, si tenéis fe como un grano de mostaza, pues siémbralo. Régalo con oración y crecerá. ¿Creéis que Jesucristo oró? Dice la palabra de Dios y Jesucristo, tomándolo en sus manos, orando al cielo, lo repartió. Y repartieron de tal manera que luego cogieron 12 cestas, una cada uno de los discípulos, y las llenaron de las sobras. ¿Cuánto no habría entonces? Tuvo compasión de ellos. Pedro, sí que tengo compasión, claro que tengo compasión, pero no de mí mismo, que no la necesito. Ni tú debes de compadecerte del Rey de Reyes. No, Él no necesita compasión. Cuando iba cargando la cruz, las mujeres le dijeron, bendito, la madre que te trajo y que dio a luz y los pechos que mamaste, y dice, más benditos son los que creen en mí y no hayan tropiezo en mí y confían en mí. Y dice, pero si estaba en una condición de todo sangriento, ¿qué poder puede tener un hombre así? Pero no es un hombre cualquiera, es el hombre con mayúscula. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por supuesto, aun cuando intentaban burlarse y reírse de Él, intentaban decirle ahí, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, le dijeron. ¿Era el Rey de Israel? Nosotros decimos que sí, pero ellos no lo creían, que fuera el Rey de Israel. Ni siquiera lo creyó el que escribió el cartel, porque lo trató como si no fuera rey, aunque tembló y tenía miedo. ¿Sabéis quién puso el cartel encima de la cruz? ¿O quién mandó escribirlo?
El cartel decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato me mandó a escribir. Que sepan que Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de reyes, de todos los reyes, y el Señor de los señores. Y un día todos le confesarán: tú eres el Rey. Un día toda rodilla se doblará delante de Él y creerán en Él. Dice: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Porque soy Rey de reyes, por eso no desciendo de la cruz. Era lo que realmente estaba diciéndole. Porque soy tan Rey y cumplo tanto mi palabra que he venido para pagar la deuda de tu pecado. ¿Sabéis cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús cuando estuvo crucificado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el primer perdón que se extendió desde la cruz. Y de ahí el perdón de Jesucristo se ha extendido hasta el año 2023. Y cada alma que viene a Él, el Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, cada uno que cree en Él es perdonado de sus pecados. Así es. Si has creído en Él, eres perdonado. Porque si no, ese infierno eterno te tiene atado y encadenado y no podrás librarte de él. Pero si crees en Él, aun en la peor de las condiciones, como el ladrón a la derecha, en el paraíso con el Señor, te verás. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bendición tan grande tenemos al confiar en Él. Allí mismo, en la cruz, otros clamaron y se confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho Él: yo soy Hijo de Dios. Cristo no falló nunca ni una de sus palabras. Y Él era el gran yo soy y era Hijo de Dios, por supuesto. Y fíjate si es Hijo de Dios y si es el gran yo soy, que la muerte no le pudo retener. Temblaron. Caifás tembló. Quiero que vigilen la tumba. Quiero que pongan guardias. Quiero que se aseguren. Quiero que sellen la piedra, la roca, para que nadie pueda entrar. Y la roca no se abrió nunca de fuera hacia adentro, fue de dentro hacia afuera. Que los mismos soldados quedaron maravillados y vinieron y les dijeron: unos seres con ropas resplandecientes salieron de dentro. El poder del Altísimo abrió la tumba y el Señor Jesucristo salió victorioso, por supuesto. Así que qué bueno es ver realmente que este rey que había dicho que era necesario, os conviene que yo me vaya, iba a cumplir su promesa. ¿Sabéis por qué te convenía que Él se fuera? Porque si Él no se iba, la promesa de tu salvación, la promesa de tu perdón, la promesa de una nueva criatura, la promesa de que Dios iba a morar en tu corazón, en el Consolador no se iba a cumplir. Y si el Consolador no mora en tu corazón, entonces tiembla, porque nos dice la palabra de Dios en Juan 14, 29. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo: cuando suceda mi crucifixión, que creáis en mí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Eso es Juan 14, 29 y 30. Cuando suceda,
mi crucifixión, cuando yo esté ahí muerto, estaré pagando la deuda de tu pecado. Espero que creas en mí. Los discípulos, al ver esa situación, no confiaron en la palabra de Dios. Pensaron como Tomás: si no lo veo y si no lo toco, no lo creo. Porque nos dice la palabra de Dios que cuando el rey de reyes, hubo terminado de cantar el himno en el aposento alto, o sea, tras tomar esa última cena con sus discípulos, fue derecho hacia las afueras de la ciudad de Jerusalén. Estuve viendo el lugar que posiblemente sería el aposento alto y estaba nada más entrar en las murallas de Jerusalén. Pero el huerto de Getsemaní está fuera de las murallas de Getsemaní. Y él fue ahí, y nos dice la palabra de Dios, que cuando fue traicionado, porque dijo ahí en el aposento alto: uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a traicionar. Y es muy llamativo la obra, cómo iba a ocurrir. Dice así la palabra de Dios. En Mateo 26, 21. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. Versículo 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a fallar. Y dice la palabra de Dios que desde el primero hasta el último, todos preguntaron: ¿soy yo, Señor? ¿Puede ser que tú le hayas fallado alguna vez al Señor? Porque los discípulos que estaban con él, más de uno pensaron algunas veces, si no en hecho o en palabra, en pensamiento le he fallado. Le he fallado a mi Señor. En cada uno a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Él fue dicho por el Padre que sería entregado a la muerte para ser nuestro sustituto. Pero ay de aquel quien le iba a traicionar. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Qué triste! Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador y te mueres sin Cristo, mejor hubiera sido que no nacieras. Es fuerte, pero es una realidad. Pero solamente podemos saberlo hasta el día que se muera. Mientras tanto hay oportunidad. No tienes que dejar a que llegue ese momento. Hoy es día de salvación. Así que entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Así es. Es muy fuerte ver esta traición. Me recuerda a otro rey, el rey David, que fue traicionado también. Que cuando fue traicionado por su hijo Absalón y fue traicionado por su consejero cercano, él tuvo que salir de Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad que había conquistado, la ciudad que le había visto a él coronarse como rey. Ahora tiene que salir de Jerusalén. Y nos dice la palabra del Señor que cuando David iba caminando por ese mismo huerto de Getsemaní, dice, iba descalzo y llorando, mirando hacia atrás, dejando la ciudad, llorando.
1000 años después de David, el Señor Jesucristo, mirando la ciudad de Jerusalén, también lloró por ella. También derramó sus lágrimas por ella. ¡Ah, Jerusalén! ¿Cuántas veces quise, como la gallina cobija sus polluelos bajo sus alas? Quise hacer con vosotros, pero no quisisteis. Os rebelasteis. Y también el Señor Jesucristo fue traicionado. Pero traicionado más de lo que nos podamos imaginar. Fue traicionado por Judas Iscariote. Ahí, en el aposento alto, ya había tramado que Jesucristo sería entregado por 30 piezas de plata. Un dinero que no tenía, era valor de esclavo. Además, no solamente él, sino también los discípulos le traicionaron. Y uno dice, ¿cómo que le traicionaron los discípulos cuando el Señor Jesucristo fue apresado en el huerto de Getsemaní? Como nos dice la palabra de Dios. Judas no supo el lugar donde iba a ser la última cena. Por eso mandó a los discípulos primero, reservaron y luego llegaron. Pero Judas sí que sabía que Jesucristo tenía la costumbre, nos dice la palabra de Dios, como acostumbraba a orar en el huerto de Getsemaní. Allí fue a buscar al Señor Jesucristo. Y allí apresó al Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que cuando fue apresado el Señor Jesucristo, todos los discípulos huyeron y lo dejaron solo. Por lo menos el rey David tuvo un grupo, 600, fueron con él y le acompañaron. Y otros más que se acercaron y les dieron alimentos. Pero el Señor Jesucristo, el rey descendiente de David, el hijo de David, se quedó solo. Y se quedó solo en la oración incluso. ¿Cuántas veces en la casa de oración parece que estamos solos? El Señor Jesucristo ha ido primero. Dice la palabra de Dios que fue con sus discípulos, un grupo especial se acercó un poco más a él, como fue Juan, Pedro y Jacobo, y él fue más adelante a orar solo. Y cuando volvió, los halló durmiendo, los halló cansados, los halló pensando en su propio bienestar. Es muy tarde, ya estoy cansado, no voy a orar más, ni voy a estar más apoyando a mi Señor. Y ahí dice, la palabra de Dios nos dice que de alguna manera los discípulos también huyeron, incluso uno de ellos le negó 3 veces. 3 veces le negó. No una ni dos, 3 veces. Cuando oyó el canto de la gallina, lloró amargamente. ¿Estás dispuesto a hablar de tu Señor sin negarle? Y no enmudecer. Espero que no tengas que llorar amargamente. Pero si lo haces, hazlo como lo hizo el publicano en el templo. Sé propicio de mi pecador. Porque Dios y Jesucristo y la obra del Espíritu Santo no tendrá al que viene a él arrepentido y contrito de corazón, no lo echará fuera, lo recibirá y lo perdonará. Entonces, todos nosotros también hemos traicionado al Señor Jesucristo de alguna manera. La palabra de Dios nos dice, a lo suyo vino. ¿Qué significa lo suyo? El mundo. ¿Qué hay en el mundo que tiene uso de razón y que tiene alma? Los humanos. A la humanidad vino. Es su creación especial. ¿Y los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Su pueblo, judío, específicamente, aquellos que representaban a toda la humanidad y aquellos que tenían que haber llevado el Evangelio a toda la humanidad. Ellos creer y ellos llevarlo a toda la humanidad. Y los suyos no le recibieron.
Así que en ese sentido tú y yo nos sentimos identificados ahí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Ahora, la gracia de Dios tocó nuestro corazón. En nuestra propia carne rechazamos al Hijo. En nuestra propia mente no creímos en Él. Pero la obra del Espíritu Santo fue tan superior a nuestra carne, a nuestra mente y a nuestras fuerzas, que por la gracia de Dios hemos recibido la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don lo que el Señor da, don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque Él produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Así es la obra de nuestro Señor. Qué bendición tan grande tenemos. Así que, para terminar, solamente leo como el Señor Jesucristo salió de Jerusalén para pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado. ¿A dónde fue a pagarlo? Al Gólgota. Allí el jardín del huerto está justo a la salida de Jerusalén. Hay que caminar un poco por la muralla, no está delante de ninguna puerta, y allí está esa roca que tiene forma de calavera, y por eso se llama el Monte de la Calavera, y donde fue puesta la cruz y el Señor fue crucificado. Dice Hebreos 13:13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Te identificas con Cristo? ¿O no te acuerdas que el Señor Jesucristo dijo que nosotros necesitamos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Eso significa salir del campamento. Eso significa salir de la ciudad. Eso significa mi ciudadanía está en los cielos. Y mi vida y el enfoque de mi vida y donde pongo los ojos no es en las cosas de la tierra, sino en las celestiales. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice el versículo número 15, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Testificas de Cristo? ¿Vives para Cristo? ¿Tu dicho y tu hecho son uno o hay diferencia? ¿Crees en Él? Entonces testificas de Él. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, del 13 al 16. Hermanos, el Señor Jesucristo salió y nos dice, salid conmigo. Si sois míos, imitadme a mí. ¿Estáis entregando vuestro corazón al Señor? Desde luego, si hay pecado, Él quiere limpiarlo y lavarlo. Si hay infidelidad, Él permanece fiel y por lo tanto te dice, no te alejes de mí, camina de mi mano constantemente. Y gracias a Dios que el Señor Jesucristo, Él pagó la deuda de nuestro pecado y ahora nosotros no tenemos que hacer nada. Y ese es el mensaje que debemos de predicar. Estás perdido, vas al infierno, pero Él lo ha hecho todo y no tienes por qué sufrir la condenación eterna. Él ha muerto para darte a ti vida. Él ha pagado tu deuda para que tú estés libre. Si crees en el Señor Jesucristo, serás verdaderamente libre. La verdad nos hará libre. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos al Señor en oración.